Bueno, vamos a hablar en este video de las ferias mundiales, específicamente de la World's Columbian Exposition, que fue la Feria Mundial de Chicago de 1893. Entonces, de manera que aunque algunos viajeros ya conocían las danzas del Medio Oriente, para el resto del mundo era un enigma, ¿sí? Así que gracias a las ferias mundiales se dio a conocer estas danzas y esta música tan exótica, pues como de esta parte tan exótica del mundo. Estas ferias exhibirían, estas se llaman ferias mundiales, World Fairs o Universal Expositions o ¿qué más? Exposiciones mundiales y estas ferias exhibían los mayores avances tecnológicos y culturales del mundo, entonces que el telescopio de no sé qué, que la grabación, o sea, como una filmadora, que no sé qué, o sea, pues como el cine, o sea, la grabación, o sea, avances tecnológicos y también culturales o hallazgos, así que la danza no iba a estar excluida de esta muestra. La primera de ellas se dice que se realizó en Praga en 1791, esa World Fair. Otras serían las de París en 1851, París en el 55, en el 67, en el 89 y Chicago, que es la más, como digamos que más está como enraizada en la historia de la danza oriental, que es la de Chicago de 1893. Entonces la feria de 1889 en París ya ofrecía un café en el estilo egipcio o algeriano con bailarinas, o sea, en esta, o sea, que la primera no fue la de Chicago, donde se empezó a dar a conocer como el Medio Oriente, sino que en la de París del 89 ya había un café estilo, un kahwa estilo egipcio o algeriano con bailarinas. Dice Van Ucker que debido al éxito económico de esta feria, esta compañía egipcia haría también parte de la exposición de Chicago de 1893. La feria llevada a cabo en el 93 en Chicago fue el lugar en donde se dice que las danzas del Medio Oriente se popularizaron en Norteamérica y comenzaron como a difundirse a gran escala por el mundo, ¿sí? Esta feria se realizó en un inmenso complejo, era inmenso, inmenso, inmenso. Imagínense 200 edificios separados, o sea, 200, imagínense esto, eran como 600 acres, me parece, o sea, de construcción. Todos, a excepción de uno, eran temporales, todo, que era el Palacio de Fine Arts, de Palace of Fine Arts. Era el único que iba a perdurar, pero los otros fueron construidos solamente para la duración de la feria. Según Donna Carton, cada estado, ¿sí?, y territorio de los Estados Unidos y 19 países extranjeros construyeron sus propios edificios, que incluían el edificio de la agricultura, electricidad, pesca, máquinas, minas, el edificio de las mujeres, entre otros. Ahí vemos en la foto la Feria Mundial de Chicago. Miren, o sea, jardines, como un laguito o un balse, o sea, la arquitectura, bueno, 666 acres construidos con la más bella arquitectura, fuentes, esculturas y más. Simultáneo a la exhibición se dan también conferencias por los más notorios científicos y religiosos del momento. Se dice que fue el evento más importante de este tipo en el mundo y el más comentado, visitado por millones y millones de personas y considerados por muchos como una experiencia transformadora de vidas. O sea, la gente iba a la feria para saber qué se hacía como en otras partes del mundo, o sea, para inspirarse para crear nuevos negocios, los nuevos inventos, visibilizar las otras culturas del mundo que decíamos. Bueno, en fin, este es un mapa de la feria, de la World's Columbian Exposition. Miren, está el Midway Plaisance, que ya vamos a hablar como de eso. Bueno, en fin, miren que era inmenso. Bueno. Por ejemplo, según Donna Carton, una de las novedades es que allí se presentó la primer Ferris Wheel, la rueda de Chicago, fue acá la primera que vemos acá a la derecha. Entonces dice que es la primer rueda de Chicago diseñada por el ingeniero George W. G. Ferris, ¿sí? Bueno. Asimismo, se destinó un área que se llamaba el Midway Pleasance, que era un área específicamente para el entretenimiento y la diversión, específicamente para eso. O sea, teníamos edificios de la agricultura, el edificio de la pesca, el edificio de no sé qué, pero también había un área que era un área del entretenimiento. Y en esta área incluía villas como, digamos, nativas de países de todo, ¿cierto? O sea, la turca, había una calle que se llamaba la calle Cairo Street, la calle Cairo, villas alemanas, austriacas, irlandesas, javanesas, algerianas y hasta un campamento esquimal, ¿sí? Entonces la idea era ofrecer como un panorama, una vista a lo que pasaba en otras partes del mundo. En un momento en donde de pronto viajar no era tan fácil, obviamente la tecnología no era lo que tenemos hoy en día. Estamos hablando de 1893.
Esta se dice que fue la primer feria mundial en contar con un área separada para el entretenimiento, específicamente separadita para el entretenimiento, y la persona elegida para ser el manager de todas esas concesiones que se daban en el Midway Pleasance fue Sol Bloom, que es la foto que vemos ahí a la derecha, ¿sí? Sol ya había visitado la Feria Mundial de París de 1889, él se había impactado sobre todo con las algerianas, con las bailarinas algerianas, con los que tragaban vidrio, con los que, ¿qué más? Bueno, me acuerdo de los que tragaban vidrio, sí, de pronto los de fuego, o sea, como con acróbatas, bueno, pero él se había como impactado mucho por estas bailarinas algerianas, ¿sí? Los que comían escorpiones, era eso, los que comían escorpiones, los artesanos, los músicos, bueno. Y era, o sea, quedó tan embelesado como con eso que firmó un contrato de exclusividad con el manager de esos artistas para que él fuera quien los trajera a Norte y Sudamérica, ¿sí? Bueno, en esta calle, Cairo, en el Midway Pleasance, había bazares con venta de artesanías, comidas locales, la gente podía probar pasabocas locales, había un teatro que se llama el Teatro Egipcio, ¿sí? La danza que se ejecutaba en esta calle del Cairo no se sabe, ¿sí? Pues y en los teatros de esta calle Cairo y del Midway Pleasance no se saben en qué, o sea, qué era específicamente, si era una danza gawazi o si era una danza digamos, más de rags, baladi, o sea, no se sabe específicamente qué tipo de danza era la que se ejecutaba en el teatro debido a a que las descripciones no son tan precisas, pero parece que indicara que eran gawazi. Dice la leyenda urbana que hubo una bailarina siria en particular que desató muchísima curiosidad y ella fue Little Egypt. Se afirma que su danza escandalizó al público de Chicago, popularizó el uso del recién inventado cierre o zipper, que le causó un infarto a Mark Twain, que protagonizó una de las películas de Thomas Alva Edison, que rescató de la bancarrota a la feria, pero de eso, o sea, ni siquiera tenemos pruebas de que Little Egypt haya estado en la Feria Mundial de 1893. O sea, ni siquiera se sabe eso así como o sea, específicamente no se sabe, y fue tan famosa, ¿cierto? Little Egypt, que muchas bailarinas de la época, artistas de la época, se empezaron a llamar a sí mismas Little Egypt para que las contrataran, y hoy en día no se sabe quién fue Little Egypt. El libro por ejemplo, este libro que es el de Donna Carton, Looking for Little Egypt, ella propone dos nombres que pudo ser Asha Wave o Fahrida Mazar, que pudieron ser Little Egypt, pero hasta hoy en día no se sabe específicamente quién pudo haber sido Little Egypt, porque muchas decían yo soy, yo soy, yo soy, ¿cierto? Entonces no se sabe. O sea, fue una bailarina, una artista muy famosa de este momento de la historia, pero hoy en día no se sabe siquiera si estuvo, no hay pruebas que digan estuvo, bailó, o sea, estuvo presente, o sea, como reportes, descripciones, sino que esta es como el rumor, ¿sí? Bueno, su fama fue tal que muchas bailarinas copiaron su nombre, como les decía, para aprovecharse de esa fama, así que las personas que contrataban a Little Egypt no sabían si era la real o la copia. Estas impostoras se dice que presentaron unas danzas aún más audaces que ella, porque supuestamente Little Egypt fue tan famosa porque era muy audaz en sus danzas y mostraba más pierna que, o sea, desde la rodilla hasta la rodilla, ¿cierto? O sea, era muy escandaloso para ese momento. Bueno, y estas impostoras, las que copiaban y decían que eran Little Egypt, se dice que presentaron unas danzas aún más audaces, lo que continuaría haciendo mella sobre cómo los americanos veían la danza. Pero la verdad es que no hay registro de Little Egypt, ni en la exposición de 1893, ni en ninguno de esos shows secundarios al Midway. Bueno, la audiencia recibiría a las bailarinas en una atmósfera de expectativa, ¿cierto? Estas bailarinas del Dance du Vent, ¿sí? Creada por esta expectativa creada por la descripción de estas imágenes de viajeros, o sea, los turistas estaban asombrados como la expectativa porque habían escuchado lo que otras personas describían esta danza tan exótica, donde las mujeres movían la cadera libremente, ¿sí? Más la publicidad, bueno, pero se dice que la aparición de esta danza que se presentó no fue o sea, fue en parte decepcionante, porque no fue apreciada por la gente, pues toda la gente que visitaba la feria, porque había muchos movimientos políticos que esta América como tan puritana no estaba de acuerdo con que la mujer moviera las caderas de la manera que la movía, entonces causó sensación, ¿sí? Escándalo, hay gente que le gustaba, hay gente que no le gustaba.
Ahí vemos una foto de uno de los teatros que estaba presente en la feria, ¿sí? Con las bailarinas y los músicos. Bueno, se dice que Sol Bloom publicitó el Midway Pleasance como un lugar exótico que despertaría los sentidos, un lugar de fantasía, la sensualidad de la danza, ¿sí? Y miremos ahí en estos dos afiches, en estos dos o en estas dos imágenes, en esta imagen es cómo estaban vestidas la gente normal, cómo se vestía y el comportamiento de la mujer, y miremos cómo se estaba publicitando la danza oriental, como una danza en donde los hombres estaban extasiados mirando a la mujer, donde la mujer estaba haciendo unas poses sugestivas, entonces obviamente se iban a escandalizar, o sea, se iban a escandalizar los asistentes. Acá vale reflexionar acerca de este concepto de sensualidad, o sea, se promociona la danza oriental, pero ¿a qué costo? ¿Y qué era lo que veían estos asistentes? Entonces, porque en un país y un momento histórico, que estamos hablando de 1893, donde la vestimenta típica de las mujeres incluía medias veladas, guantes, enaguas, faldas, corsets, entre otras prendas, y donde el vals era considerado escandaloso. El hecho de que hubiera mujeres que no vistieran corsets y que movían sus caderas al danzar era absolutamente impactante, ¿cierto? Entonces hay que comparar en qué momento, hay que saber en qué momento histórico estamos para poder saber por qué el público reaccionó como reaccionó, que fue con asombro, con en algunos casos morbosidad, en algunos casos asombro, en algunos casos embelezamiento, en algunos casos, bueno, arte, y esto es arte y ya está, bueno. Entonces, en este momento histórico se afirma que la danza oriental, de la mano de Sol Bloom, sufrió un golpe en su ya violentada reputación, ¿sí? Observemos la imagen que se presentó anteriormente, o sea, la danza del Medio Oriente, estas danzas del Medio Oriente, que al final no se sabe qué tipo de danza estaban haciendo las ejecutantes, si era Gawasi o si eran otras danzas como de la zona, pero a qué costo se popularizó, ¿cierto? Esta fama trajo consigo un gran interés por las danzas y la cultura del Medio Oriente, y esto haría que muchas personas viajaran al Medio Oriente en busca de estas experiencias exóticas, y también esto haría que mucha gente del Medio Oriente, viendo oportunidades de negocio y de trabajo en Europa o en Estados Unidos, migrara, ¿cierto? Entonces estas ferias no solamente actuaban como llevando y llamando la atención para el Oriente, sino también el Oriente al Occidente, o sea, muchas compañías de artistas, músicos, bailarines, artistas en general migraron al occidente buscando oportunidades de trabajo. Muy bien, esto es todo con respecto a la Feria Mundial de Chicago de 1893. Hablamos en general de cuándo fue, por qué, que era más como un tema de innovación, de mostrar los últimos adelantos científicos, tecnológicos, también cómo vivía la gente en otras partes. Vemos Sol Bloom como el manager de esta área del entretenimiento, vemos que había una calle Cairo, vemos que había un teatro egipcio, vemos que había danza y que había música en el momento, vemos que causó gran sensación, o sea que la gente, los occidentales y los americanos en particular, quisieron viajar más al Medio Oriente a encontrar esta experiencia desde la música, la danza, la gastronomía, y vemos también que los del Medio Oriente quisieron encontrar oportunidades laborales en Estados Unidos y en Europa. Bueno, vemos que la danza oriental se popularizó porque fue una exhibición, fue de su época el acontecimiento más narrado, más compartido, más hablado. O sea, millones y millones y millones de personas visitaron esa feria. Entonces, y como que se estableció el término del belly dance, traducido al parecer del dance du ventre. Entonces, del dance du ventre viene el del belly dance, acuñado supuestamente por Sol Bloom, belly siendo ombligo, dance danza. Entonces, al parecer, fue Sol Bloom el primero en decir esto se llama belly dance. Bueno, en fin, y de ahí se propagó, o sea, la gente empezó a conocer una danza que no, digamos, para muchos no era la mejor versión, ¿cierto? No era la mejor, la más elegante, la más preparada, sino que era una versión muy, digamos, de espectáculo, de show, de sensualidad, ¿cierto? Pero bueno, se dio a conocer como por el término de belly dance, esta danza tan exótica del Medio Oriente. No olvides activar la campanita para que recibas notificaciones cada vez que subamos videos nuevos.